muy cardiovascular y diabetes. Y él es un proceso pincha los el fuego, bien, todo así. Hola, buenas tardes. Hola. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, aunque bueno, el novelista y la novela lo merecen. Así que es un regalazo de novela, la portada es una preciosidad, pero lo que hay dentro es vamos, como dice el subtítulo, una novela que no podrás dejar de leer, y efectivamente no podrás dejar de leer. Y bueno, pues quiero presentar a Julio Salvatierra, aunque ya lo conocéis casi todos y bastante. Julio Salvatierra, granadino, aunque con muchas raíces en Valencia, se siente muy valenciano. Y bueno, pues es dramaturgo, guionista, narrador, aunque se licenció en medicina. Es que los médicos tienen mucho teatro a veces, ¿no? O son muy indecisos, pero sí. No se sabe. Bueno, ha desarrollado una extensa carrera, tanto en teatro como en cine. Tiene un montón de premios también, aquí donde lo veis. Y bueno, de hecho tiene el premio El Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España, el premio Teatro de Autor de la Universidad de La Laguna. Y bueno, es su primera novela, esta. Aunque antes tuvo un libro de relatos que también presenté yo y que me encantó por su originalidad y por lo bien escrito que estaba, que es Tu sangre es deliciosa, ¿no? Tu sangre es deliciosa, sí, me acuerdo del título. Y que era, pues como toda su escritura, ¿no? Es por una parte muy surrealista, por otra parte está muy bien fundamentada, crea el mundo y el espacio perfectamente. Y también tiene su ración de reflexión que nos hace reflexionar sobre el mundo, la existencia, la política y lo que nos rodea, la crítica social y de todo un poquito. Bueno, esta... ¿Veis por qué la invito a que me Bueno, yo soy Irene Genovés. Puedes saludar ya, si quieres. Sí. Bueno, Irene ya la conocéis, además tiene ahí su libro, un libro maravilloso. Uno de los más que ha escrito mucho, está escribiendo mucho y muy bien además para literatura infantil y juvenil, no solo, periodista y nada, es una madrina valenciana magnífica porque no solo es una estupenda escritora y periodista, sino que también es una coach autoral, se está especializando en esto y mantiene al grupo de valencianos escritores pues muy unidos y muy vivos y siempre se mete en muchos salados y le puedes llamar para consultarle cualquier cosa que siempre te va a responder y además con esa sonrisa que tiene. Así que en fin, es un lujo de Ada Martina poder tenerla aquí. Bueno, a lo mejor me llaman y no les cojo el teléfono. Mi marido dice, nunca coges el teléfono, así que insistid, si me llamáis. Bueno, ¿qué decir del mundo de las 6 ruedas? El mundo de las 6 ruedas, me dijo uno, bueno, pero que va de coches, va de camiones, no. El mundo de las 6 ruedas es muchas cosas. Es una novela de ciencia ficción futurista que ocurre en un futuro lejano, pero no tan lejano. Es una novela existencialista también, es una novela política, es una novela juvenil que puede enganchar a los jóvenes, pues desde, yo creo que a mi hija de 13 años le va a encantar, pero desde los 13, 14, 15 años a los adultos les engancha y cuando empecéis a leerla no vais a poder dejar de leer y plantea muchas cosas que nos harán pensar y reflexionar. Es un thriller, además de ser de ciencia ficción, novela política, es un thriller político realmente y una novela de aventuras. Un joven dirá, ¿es una novela de aventuras que ocurre en el espacio? No, es muchas cosas más. Si queréis podemos ver el book trailer, muy bien, que no dice nada de todo esto, pero nos mete ahí en el espacio y luego si quieres lo comentamos, ¿te parece? Vale, sí, el book trailer lo ha hecho una empresa de book trailers que al ser ciencia ficción pues inventan ellos las imágenes que les parece, aunque tú les pases más o menos de qué va la cosa, ellos hacen lo que les da la gana, evidentemente. Yo les dije, pasadme imágenes de los personajes y todo eso, pero nunca me pasaron nada, me dijeron, aquí tienes el book trailer. Yo tuve que reescribir el guión para que diga lo que ahora dice, por lo menos, que tuviera que ver con esas imágenes. Pero bueno, es una empresa que es asequible y en esos términos no se le puede pedir más. Yo estoy muy contento. Y de nada, vamos a verlo, por lo menos nos mete, sí, aunque no sea exactamente lo que yo me había imaginado para esta novela. Pero... Nos vamos directos a las 6 ruedas, que no es un camión, es una estación espacial impresionante, donde además en la primera página del libro encontraréis un plano de primera. Vamos al book trailer.
queda un minuto, sí queda. Año 2112. En la enorme estación espacial Copérnico, 100 alumnos de todo el planeta compiten por superar la formación más exigente del mundo. Demian Trulong ha alcanzado un sueño imposible. Criado en familia en un mundo que ya apenas recuerda qué significa eso, tendrá que encontrar su lugar en un universo colectivo, maravilloso y hostil. Mientras el sol lo observa desde más cerca que nunca, todas sus convicciones comienzan a resquebrajarse. Misterios ocultos, muertes silenciadas, naves armadas con ojivas atómicas. ¿Qué esconden las autoridades? ¿Y por qué todos prefieren mirar hacia otro lado? En una carrera al límite hacia el espacio profundo, Den tendrá que confiar en sus amigos y en sí mismo para enfrentarse a un secreto aterrador. Un secreto que puede cambiar la vida de todo el planeta. Hay que decir De eso se que trata. sí, hay que decir que no resume el libro porque el libro es mucho más, pero sí mete bastante en situación. Porque el libro empieza con un accidente. No con un accidente, sí. Empieza con un accidente y hay un flashback que va hacia atrás, que pone en situación un poco a todo lo que está pasando y ya entramos de lleno, o sea, pasamos del misterio, algo sucede, lo deja el book trailer, ya a un thriller con un ritmo trepidante, donde hay tramas, subtramas, o sea, es que está, yo que soy correctora y lo sabes, y que hago informes de lectura, es que está tramada perfectamente. Tiene una trama principal, muchas subtramas que se van metiendo, protagonistas, antagonistas, el que parece bueno a lo mejor no lo es tanto, y el que parece malo a lo mejor no lo es tanto. O sea, realmente te mantiene la intriga hasta el final. Y Qué bien. sí, eso es verdad. Pero bueno, el mundo de las 6 ruedas está situado en el año 2100, 2000 el mapita. Estos son las 6 ruedas. Impresionante, ¿eh? Porque además lo que más impresiona es el lenguaje, que ahora hablaremos de él. Claro, es una novela futurista, es lenguaje futurista muy cientifista, muy bien buscado, con lenguaje de la NASA. Sí. Es una novela buscadamente realista. Para mí la verosimilitud, el pacto de verosimilitud, es fundamental, que cualquier persona normal pueda establecer ese pacto de verosimilitud, se lo crean. Si nos vamos a mucha fantasía donde todo vale, pues yo me distancio. Entonces, no es la ciencia ficción más dura que hay hoy mismo. Hay un autor que se llama Andy Weir que ha escrito El Marciano. No sé si lo habéis visto, se ha hecho una película. El Marciano es ciencia ficción dura. O sea, todo lo que hay es real, lo que la física permite hoy día. Aquí hay algunas licencias que no se permiten, que la física no... En fin, que todavía no podemos hacer eso, ni parece que lo vayamos a poder hacer en breve. Pero salvo esas 2 licencias, el resto sí que he intentado mantener una verosimilitud para que la gente pueda creérselo. Puede decir, esto es verosímil. Podría ser. Eso es importante. De hecho, en esta novela no se aterriza, se amartiza, porque se va a Marte, ¿no? Claro. Sí, entonces, son cositas de lenguaje que hacen que tengan muchísima más verosimilitud la novela y que realmente esté muy bien documentada. Es que tiene notas al pie explicando cosas que no existen, como si realmente estuvieran existiendo hoy en día, y que dices, bueno, pues es que esto tiene que ser verdad. No puede ser verdad porque ocurre en 2112, todavía no hemos llegado. A lo mejor en 2112 es como Julio Verne. Mira, Julio Salvatierra, Julio Verne. Bueno, ese es un ejemplo que se pone mucho de esto, ciencia ficción. Dice, bueno, de la Tierra a la Luna de Verne también en la ciencia ficción, y fíjate, luego se produjo, ¿no? Claro, bueno, pues empieza empieza con un accidente y ocurre, pues eso, en la Estación Espacial de las 6 ruedas, donde van los jóvenes cadetes pues a aprender a ser astronautas, militares, serán militares, serán científicos, pero a partir de ahí pues pasan muchas cosas y se pone en relieve un futuro que parece muy bonito porque hay una paz global, ha habido una guerra brutal,
según el libro, dentro de unos años, dentro de unos 30 años, tendremos una guerra brutal, devastadora, que sumirá en el infierno a la Tierra. Pero saldremos de ella. Pero saldremos de ella y entonces desaparecerán los países. Seremos un único planeta, un único país donde todo el mundo trabajará. Y bueno, pero al contar eso cuentas muchas cosas. Primero, ha desaparecido la familia tradicional, las familias se crían en granjas, existen algunos poquitos, los FAM, que son así como los bichos raros, que siguen teniendo hijos y siguen, pero los demás se crían genéticamente en granjas. La guerra ha traído también muchísima tecnología, se ha avanzado mucho. A nivel energético ya funciona la energía por fusión, ¿no? Pero claro, todo también gasta muchísimos recursos y se necesitan muchos minerales raros. Y ahí también entra todo de las tierras raras, ¿no? Que ahora lo estamos oyendo, que hasta ahora no se había oído eso de las tierras raras, pues ahí se pone en evidencia. Y bueno, todo eso, también la manipulación de la información y del poder para crear falsas verdades, la comunicación, todo eso en el mundo de las ruedas. ¿Cómo se te ocurre este thriller político, novela juvenil, también novela romántica, los más jóvenes también tienen novela romántica, tiene su punto y se llora, al final se llora. Poco, novela romántica poco. Pero tiene. He pensado varias novelas, esta es la primera y el dominante de la novela la amistad. Tiene. Pero la segunda va a ser el amor, o sea que ahí ya veremos qué pasa. Pues bueno, efectivamente para mí lo de el mundo... el conflicto entre el individuo y el colectivo, o sea, el Estado, o sea, la tribu, o sea, lo que tú quieras, es una de las cosas básicas en el mundo. A mí siempre me ha conflictuado eso, ¿no? Entonces, esta novela va un poco... Para mí, la dominante fundamental es ese, el conflicto entre el protagonista, que ha sido educado en una familia, y tiene ese individualismo que tenemos todos, el individualismo también, según dicen los filósofos, occidental, y se contrapone de repente a una gente que está criada en un colectivo. Ahí se explica, tiene unos anexos donde se explica por qué se ha ido desarrollando ese sistema de tener hijos sin los padres. O sea, son hijos que se tienen por madres que se dedican vocacionalmente al embarazo, que tienen 8 embarazos en su vida, 8 o 9, pero muy atendidos, muy cuidados, mujeres muy bien pagadas, es uno de los trabajos mejor pagados del futuro. Y son unos embarazos que además neurológicamente están muy controlados desde la fase de embrión. Entonces se supone que forman a unos humanos mucho más, organizados socialmente. Y eso es una de las cosas que me llevó a esto. Esto necesitaba, por supuesto, ponerlo en el futuro, porque entonces estaba Un mundo feliz, estaban varias de las distopías, pero esto no es una distopía. Yo no he querido hacer una distopía. Yo quiero entrar a plantear cosas, no a solucionarlas. Yo lanzo ahí cuestiones, no sé cómo va a acabar este tema de los FAM y los socially bred, los criados socialmente y los criados familiarmente, que tienen ahí unas diferencias que a mí también como individuo siempre me han... O sea, como individuo de repente ves a la gente que es socialmente muy activa y a mí eso me ha dado siempre miedo, me ha impuesto, ¿no? Yo soy más retraído. Entonces, bueno, por ahí tuve esa dominante. Luego la cuestión de la Tercera Guerra Mundial. Eso es, o sea, la Primera Guerra Mundial dio origen a la Sociedad de Naciones, que fue muy poco operativa y no consiguió evitar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dio lugar a la ONU, que es un poco más operativa, pero tampoco es demasiado operativa, porque tiene un sistema de decisión X. Entonces, bueno, eso venía de ese desarrollo, es decir, seguramente va a hacer falta un tercer conflicto muy grande para que los políticos, que no quieren dar su brazo a torcer, lógicamente, los políticos de las 5 potencias con derecho a veto, se planteen otra cosa. No sé si será así, evidentemente, espero que no, por los que son más jóvenes que estáis aquí todavía. Pero bueno, era una proyección plausible, por desgracia, porque somos una especie muy brutal. Y bueno, eso me llevó a ir construyendo la novela. Yo soy muy de mapa, en este caso,
y hice una estructura, tendríais que ver mi ordenador con todas las etiquetas de colorones, las diversas subtramas, bastante bien. En fin, que ha llevado 3 años de trabajo y mucha reescritura también y bueno, al final intentaba que tuviera muchas capas de lectura. Sí, no, y de hecho las tiene. Y los personajes están muy bien construidos. O sea, son personajes que tienen sus miedos, sus dudas, que se confían, que desconfían. Son humanos. O sea, decir que un personaje es humano es complicado. O sea, es que eres muy buen escritor. Muchas gracias. No, a mí o sea, en esa verosimilitud para mí, si juegas con las categorías de malos y buenos, pues no es verosímil, eso no es verdad. La gente somos malos y buenos a la vez. Tenemos todas nuestras cosas y nuestras razones de ser, una cosa y otra. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es plantear ese tipo de... Está el político y luego además, como escritor ya que intentas perpetrar, digamos, organizar una trama que vaya sorprendiendo, que vaya teniendo giros de tuerca y tal, pues bueno, que la gente no sea blanca o negra, te da mucho juego también, porque de repente que parecía que era malo, pues tiene algún gesto que no te esperabas. Claro, es que una de las cosas que sorprende de la novela es que recuerda mucho, como has dicho, a Un mundo feliz, pero Huxley era muy crítico, precisamente criticaba esa deshumanización. Entonces tú no llegas a criticar esa deshumanización porque vuelven a aparecer los errores de los humanos, ¿no? Y es como... es muy humana tu novela. O sea, porque es como el ser humano que cae en la piedra, que se levanta, pero que al cabo del tiempo vuelve a caer en la misma piedra y se vuelve a levantar y va mejorando o no, va cambiando. También a nivel ético hay muchas preguntas que hacerse aquí, ¿no? En muchos sitios que ahora luego te preguntaré sobre que la ética, o sea, las reflexiones éticas del lector es que sobrevuelan toda la novela, ¿no? Hay cosas que dicen, qué maravilloso, qué estupendo, ¿no? Pero luego te planteas, pero esto éticamente, que también se lo plantean los propios personajes, muchas veces. Claro. También. Pero, por ejemplo, hay una cosa que en eso de la verosimilitud, la descripción de los espacios, ¿no? O sea, es increíble cómo describe las grandes... Mira, a mí me recuerda, aparte de Un mundo feliz, eso por lo de las familias, me recuerda a las novelas de Harry Potter. Y es decir, ¿cómo puede ser si no tiene nada que ver? Sí que tiene que ver, porque Harry Potter, o sea, si tú coges una novela que es muy realista y te está diciendo el sofá era de color rosa con florecitas y dices, pero que, o sea, a mí me da igual de qué color fuera el sofá. Pero cuando J.K. Rowling creó el mundo de Harry Potter, que es algo totalmente imaginado, algo mágico, a los niños les encanta saber cuántos escalones había en la escalera y cómo se tuerce la escalera y que si el cuadro hablaba y que si tenía no sé qué. Y él hace lo mismo con la nave espacial, cómo giran las ruedas y cómo son las salas y cómo se abre. Incluso hay una cosa que para mí es impresionante y que es muy humana. Esta es una estación espacial que es una maravilla, que mide no sé cuántos kilómetros y una de las cosas que fascina es que cuando entra lo primero que se encuentra es un holograma recordando las selvas, ¿no? O sea, recordando la tierra perdida, porque también es una novela futurista que sueña con un futuro mejor, con llegar, que donde hay paz, pero que añora lo que se ha perdido también. Sí, eso está demostrado, parece ser que influye en los astronautas que se pasan. Estamos empezando a palpar lo que es el espacio estamos royendo la esquinita. Tenemos a astronautas viviendo a diario en la Estación Espacial Internacional, que está solo a 400 kilómetros de aquí arriba, pero están viviendo a diario, llevan ya años. Y todos ellos mandan fotos, mandan imágenes, mandan testimonios de lo que es estar ahí, ¿no? Y bueno, la NASA sabe que mantener las condiciones terrestres, aparte de la gravedad, que es necesaria para el cuerpo humano, los huesos, los músculos, pues intentar mantener un recuerdo, una vivencia de este espacio nuestro, de este hogar. Hay una frase que me gusta también, que es tu verdadero hogar, que es la tierra. O sea, cuando abandonan ahí, estamos acostumbrados a nuestra casa, a nuestro país, a nuestro terruño, pero el hogar realmente de una humanidad global es el planeta, ¿no? Y es necesario, es bueno eso para que los astronautas no se vuelvan locos, ¿no? Entonces,
conviene mantener también un link, una relación con el planeta, ¿no? Y eso aparece ahí. Pero para darle esa veracidad, ¿dónde te has documentado? O sea, porque que se invente una nave espacial así, que parezca que exista de verdad, y luego el lenguaje que utilizan los astronautas, pues esas emociones de los astronautas cuando de repente se encuentran en el vacío, en el espacio, en el vacío, en la inmensidad de la nada, y se sienten pequeños y es como que de repente se encuentran con ellos mismos, ¿no? O sea, pero que todo eso que muchos astronautas lo dicen, ¿no? O sea, es como la soledad más absoluta, que ¿cómo te has documentado para todo esto? ¿Cuántos documentales de la NASA has visto? ¿Cuántas veces has ido a la ESA para documentar? Pues unos cuantos me he visto, sí, pero es lo que te decía antes, yo creo que estamos acercándonos al espacio como nunca antes nos hemos acercado. Y ahora de repente hay no solo testimonios reales, científicos de documentales y de material que tienes accesible, ahora comentaré un par de webs que son muy útiles para eso, pero también la ficción. Tú como escritor de ficción vives de la ficción de otra gente, entonces la cantidad de películas, la cantidad de libros que se están escribiendo de una forma realista, la hard science fiction que hablan, ¿no? Del espacio, pues es mucho mayor ahora que antes. Antes Julio Verne no podía ser realista porque era imposible, pero ahora sí. Entonces tú ves, la soledad, tú ves Gravity, una película sobre la gravedad que es muy terrible, y de repente, pero está escrita desde un acercamiento mucho más documental, mucho más real a lo que puede sentirse ahí, al infierno que puede ser la falta de gravedad, que si tú te das un empuje y no tienes, ya nadie jamás te va a parar ese empuje y te vas a perder en el espacio irrevisiblemente. Entonces todos esos conceptos son reales hoy día porque ya están. Entonces me he documentado mucho en eso, también en otras ficciones. Y luego hay un par de webs, los ingleses nos llevan mucho de distancia en esto. Hay atomicrockets.com, que es una web que es un equipo de locos que se dedicaba a escribir ciencia ficción, y entonces con los años han ido haciendo un corpus de todos los problemas científicos con los que se puede encontrar un escritor de ciencia ficción, en inglés, claro. Entonces, si tú quieres hacer volar una nave espacial más allá de la velocidad de la luz, ¿por qué no puede ser? Pues vas ahí y te explican por qué no puede ser, dónde están las leyes físicas, el principio que funciona, que no puede funcionar, y todas esas cosas. Y luego hay otra que es TV tropes, creo, géneros o tropos de televisión, digamos, donde también es una web para guionistas, en inglés también, donde también comentan muchas de estas cosas. O sea, gente que quiere escribir con más o menos realismo, ahí tiene una sólida base, porque te dicen, bueno, si quieres ser realista, entonces esto es así, esto es así, esto es así. Y si no, vas a ser calificado de ficción, de tal. Y te van dando mucha información interesante. Y luego un poquito de las matemáticas y de la física de Code para calcular las inercias y esas cosas, que eso está dentro de mi alcance, no mucho más, y por ahí. Y un poquito de dibujo técnico también, ¿no? Porque yo estoy con lo del plano de la nave, estoy alucinada. Sí. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Se ha hecho, no, es que siempre, yo estoy impresionada. Y bueno, dices para ser realista, ¿no? Lo que has dicho de la página, hasta aquí puedes llegar, pero es que tú vas más allá. Sí, o sea, porque hablas de fuentes de energía que se desconocen. Ahora nos vas a contar también de los metales raros, porque has hecho un viajecito este verano que decías, bueno, esto vais a ver muchas cosas, ¿no? Sobre las tierras extrañas y todo eso, porque tu novela también va mucho de eso, sobre la explotación de tierras raras, de las tierras raras. Sí. De metales que cada vez necesitamos más, de esta IA tan fabulosa, pero que consume tanta energía, ¿no? Sí, esas son las dos licencias. Hay dos licencias científicamente imposibles hoy día que me he tomado, porque si no era muy complicado hacer un thriller por todo el sistema solar, porque llegar a Neptuno o a Júpiter pues podría estar meses y meses a las velocidades que podemos volar ahora, o que se supone que podremos volar en poco tiempo. Entonces, la energía de fusión es ficticia. De momento los expertos dicen que no vamos a poder llegar a ella, y lo que se está gastando en producir esa energía es mucho mayor de lo que se puede recoger, porque crear una estrella en pequeñito y manejable pues no es tan fácil. La estrella tiene una gravedad que mantiene ahí los gases, y nosotros con el magnetismo nos cuesta muchísima energía mantener eso. Bueno, eso es una licencia que me he permitido para posibilitar esto, y la otra es volar a unas velocidades cercanas a la luz,
o incluso empezar a tontear con ciertas teorías que son, de momento, fantasía científica, las teorías de Alcubierre y de la curvatura del espacio que se puede deformar para poder acelerar y viajar a mayor velocidad que la luz. Eso por hoy es imposible, y llegar a una velocidad cercana, o sea, un 6%, un 4% de la velocidad de la luz, eso tampoco es posible. Pero bueno, lo necesitaba para desarrollar la historia, y esto es una novela de ciencia ficción, no es un ensayo sobre ciencia. Y la explica de forma muy sutil, porque claro, las 6 ruedas realmente funcionaban como universidad. Y entonces esto que acaba de explicar, eso explica, los caretes lo explican muy bien, ¿no? O sea, es muy sutil, te van metiendo mucha información como quien va por la calle a comprar cosas, y entonces, mira qué bonito, mira, pues él te va metiendo toda la información así y crea un mundo perfecto, pero que además lo más inquietante o lo más bonito, lo más interesante es que es ciencia ficción hoy en día, pero planteamos que pueda ser verdad. Porque de hecho la guerra, bueno, lo de la guerra lo voy a dejar para más luego. Por ejemplo, el multipensamiento. Ahora que ya se está hablando de gente que se va insertando cosas en el cerebro, ¿no? Y chips, y que quieren ser más que humanos, ¿no? Incluso, yo es que me siento pez y quiero una aleta de pez, ¿no? Yo quiero ser un poco cibermarciano, y entonces tú lo utilizas, o sea, en tu novela, cuando tienen 6 o 7 años, según cuentas, ya les incrustan ahí un sistema de multipensamiento para que se vayan acostumbrando a que te pueden hablar, te pueden meter en tu intimidad cuando quieren, ¿no? No es multipensamiento, es comunicaciones. O sea, lo que ahora tenemos en el móvil, pues simplemente se implanta en una voz. Estoy aquí, y entonces las voces resuenan directamente en tu oído interno sin necesidad de nada. Y tú puedes, con unos sistemas que ya se están trabajando, los de la subvocalización, con electrodos en las mucosas, en la lengua y en los músculos, tú puedes, sin abrir la boca, subvocalizando, es decir, moviendo la lengua y pensando en las palabras y como diciéndolas sin decirlas, una guía puede construir esas palabras y puede hacerlas reales. Bueno, eso es una técnica de comunicación muy avanzada, desarrollada a partir de lo que ya estamos teniendo, ¿no? Y en el espacio es muy útil y lo usan mucho. El multipensamiento es otra cosa que no es tan fantástica, simplemente es desarrollar las capacidades cerebrales de gente que está muy acostumbrada ya, después de 100 años, de ver vídeos constantemente y de tal, a hacer varias tareas a la vez. Esto que dicen que los hombres no somos capaces de hacer y las mujeres sí, pues esto. Entonces, para un navegador es muy importante tener una capacidad de pensamiento cerebral, de calcular, y también cálculos matemáticos a la vez que hacen varias cosas. Y bueno, se describe una formación muy compleja, muy exigente, y esto es uno de los elementos. Sí, que lo he confundido, o sea, por una parte, pero todos los implantes que se ponen, que luego hay más implantes, que tampoco quiero destripar nada, ¿no? Pero hay más implantes que se hacen ahí, incluso una automatización corporal. Eso sumado a que se te puede meter en el cerebro a través de las comunicaciones, de los chips, de los implantes, de las cámaras, todo eso no... por una parte parece maravilloso, pero por otra parte da escalofríos, ¿no? Porque es una pérdida absoluta de individualidad y de identidad, ¿no? Que nos críen en granjas, y además genéticamente, ¿no? Que sea experto, muy bueno, por ejemplo, en informática, y sin embargo, que sea muy bueno en biología, y que sea... Y eso, sí. Éticamente, la ética aquí está un poco... No, o sea, yo, como digo, mi idea es plantear problemas, no solucionarlos. Y no partir de cosas ya del blanco y del negro, de esto es malo y esto es malo. Yo me he encontrado, desde que publiqué la novela, que he perdido ya las amistades con 2 bookstagrammers que me han dicho, pero si la portada está hecha con IA, yo entonces no te hago ninguna reseña. Y bueno, yo entiendo su preocupación y la comparto, y la IA está cambiando el mercado laboral, está siendo un problema, pero no soy ludita en ese sentido de oponerme frontalmente a una tecnología que tiene muchas posibilidades, evidentemente. Entonces habrá que domesticar, habrá que legislar, habrá que ordenar infinitamente, va a ser muy complejo, eso no se discute, pero no es cuestión de borrar, es como si hubiéramos dicho que los carboneros del siglo XVIII quisieran borrar la electricidad para seguir usando el carbón y el vapor. ¿No? Entonces este tipo de tecnologías no te puede, creo yo, a mí es que no me apetece oponerme frontalmente a ellas porque tienen muchas posibilidades
y te abren posibilidades dignas de novelas de ciencia ficción. Claro, es como si al bookstagrammer le dirías, pues mira, yo no quiero trabajar contigo porque tú estás quitándole el puesto de trabajo al crítico literario de los periódicos. Ya se lo han quitado. Por eso, pero eso no se lo plantea. Claro, no. Claro, que de eso también va tu libro, porque resulta que parece que hay un bien común, un bien general, y todo el mundo, ay, qué felices somos todos, ¿no? Vamos a encontrar la paz social, pero entra el concepto de los intereses, o sea, hay un caso, hay un thriller, donde los intereses privados, donde los intereses personales, donde las creencias personales entran en juego. Y donde se aparece el concepto de la falsa verdad, ¿no? Que es algo pues que también es algo que estamos viviendo pues a través de las redes sociales. Una de las frases que tenéis por aquí es, a ver si ahora la encuentro, pero bueno, es que tienes, mira, por ejemplo esta. Para llevar esta sociedad hiperinformada a la desinformación hace falta muy poco y no sería la primera vez. Y constantemente está haciendo referencia a cómo el que tiene el poder, el que tiene los medios de comunicación, es muy fácil hacer pasar por verdad cosas que no lo son. Un poco como Goebbels, ¿no? Repite una mentira un día tras otro, y al final tendrá no solo apariencia de verdad, sino que será verdad. Y eso también lo planteas aquí. El uso de la información, el uso de los medios de comunicación, Sí. A veces para generar desinformación. Y claro, sí, ahí se habla también, luego la génesis de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, que se habla ahí, del conflicto, también tuvo mucho que ver esa desinformación que fue polarizando mucho las sociedades, ¿no? Pero se plantea, no se soluciona, pero se dan también soluciones. Es decir, en esta sociedad ya, pues, Tercera Guerra Mundial, que ha sido evolucionada, hay todo un sistema de veracidad global controlado independientemente por jueces independientes, por expertos independientes que filtran para descartar todas las noticias, las fake news. O sea, las fake news llegaron a convertirse en algo tan importante y tan problemático que ha habido una reacción. También se cuenta que, evidentemente, por debajo, en cuanto se ha creado una red del inframundo donde se siguen traficando. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente, porque esto es lo que nos pasa y lo que creo que nos va a seguir pasando durante un tiempito. Entonces, o sea, los problemas están ahí, no desaparecen, se van poniendo parches, si quiero, se van intentando solucionar, pero siempre la naturaleza humana siempre es así, ¿no? En cierto modo. Echa la ley, echa la trampa. Claro, porque otra de las frases es que dicen que, bueno, que en el poder, si deciden transformar en terrorista a una persona, lo harán de cara a la opinión pública y a los jueces. Y más adelante dices, la gente no nos cree y acepta lo que les dicen porque en el fondo les da igual mientras no afecte a sus vidas. Así que al final también estamos reflexionando sobre el papel individualista que tenemos cada uno, ¿no? Mientras no afecte a tus vidas, de que quizá deberíamos de preocuparnos no solamente por lo que afecta a nuestras vidas, sino también por lo que afecte a la vida de los demás, ¿no? O sea que en este mundo feliz, no el de Huxley, sino el que supuestamente se ha creado, vuelven los individualismos y vuelven los problemas de siempre, de control y de cómo solucionamos eso. Pero el libro es optimista, ¿eh? El libro es estremecedor, así te hace plantear muchas cosas, pero es... A mí me encanta hablar contigo y me encantó la presentación también, porque de repente dices, todos estos temas están en mi novela. O sea, sí, sí. Vale, sí, yo sé que están más o menos, pero que surjan y que los vea la gente, pues me maravilla, me alegra mucho. Sí, pero está bien. Claro, dice, el bien común es una idea abstracta que ya a nadie importa. Es que... Bueno, eso lo dice quejándose de la deriva que ha experimentado la política, que está empezando después de la... Es como ocurrió también aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió el Plan Marshall, surgieron las buenas intenciones, 10 años después surgió la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, todo esto han sido buenas intenciones de un corpus subvencionado políticamente, la ONU y todo esto. Y se ha quedado, de momento, en muchos casos, en palabras, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya están ahí y son el objetivo que habría que alcanzar. Entonces esto, para mí, la historia va a péndulos para un lado y luego para el otro. Entonces ha habido una Tercera Guerra Mundial, eso ha mejorado un poquito, a lo mejor un 5%. Si
pensaras en el total, ¿no? En el 100%. Pero yo creo que así es como vamos avanzando. No sé si algún día conseguiremos avanzar más rápido, pero bueno, es lo que yo imagino y por eso lo plasmo en la novela. De todos modos, aunque hay tantas cosas que ponen los pelos de punta, sobre todo porque es un futuro que se imagina, pero partiendo de cosas que están empezando a suceder ahora. Porque la Gran Guerra Mundial que se plantea en el 2045, 2050, nos queda poco ya, empieza en el 2010 con las primaveras árabes, ¿no? Luego habla, lo que se plantea además, hay como dos ejes en esa gran guerra, el chino-ruso, y el europeo-americano, y coge lo que está ocurriendo ahora para preguntarse hacia dónde puede derivar todo eso. Sí, ahí también hay un truco de autor de esto que hablamos antes de la verosimilitud. Yo que estoy estudiando ahora historia también y hay muchos papers y muchos artículos y muchas cosas que controlas, pues dándole un aspecto de paper, de informes escritos en el 2080 sobre cómo ha sido la evolución en la política, pues lo haces más creíble, lo haces que la gente diga, uy, esto suena posible, ¿no? Yo les leía a unos amigos las razones del retroceso de la familia biológica y decían, suena muy creíble, o sea, lo que estás contando es verdad, está pasando. Tú coges elementos que están pasando, la incompatibilidad genética que está aumentando, en fin, muchas cosas, y le das una forma. No, yo no sé si eso va a ser así, ni esto pretende ser una profecía para nada, ¿no? Es una novela de ciencia ficción, para eso está el novelista de ciencia ficción, para eso está Julio Verne, para soñar. Algunas cosas a lo mejor tienen razón, otras no, pero bueno, eso da igual. Lo importante para mí es hacer algo atractivo y apelativo, que a la gente le haga pensar un poco. Sí, me nota que eres buena persona, porque tu novela, que tiene ese cariz existencialista, dice una cosa muy bonita, que dice, quizá ese fuera el destino de cualquier individuo, pensó Karelian, transformarse en una inteligencia a la altura de una especie capaz de enfrentarse al universo. Me parece impresionante. Toma ya. Bueno, eso es un poco de misticismo, pero sí, o sea, yo creo que, como dice ahí también, el ser humano es un producto de un determinado ecosistema, un ecosistema que tenemos en este planeta. Hasta ahora eso no ha tenido ningún significado porque era el único que teníamos. Pero cuando podemos empezar a pensar que puede haber otra vida en otras vidas que dependan del amoníaco, vidas que dependan de sistemas biológicos totalmente distintos, revoluciones que haya ocurrido, pues te empiezas a plantear que incluso la inteligencia en sí es un producto de un planeta, perdón, de un ecosistema global, de un planeta, ¿no? O sea, lo dice una de los personajes, ¿no? La especie humana, la inteligencia humana no tiene 10.000 años de antigüedad, tiene 3 millones, porque es fruto de toda la evolución que se ha producido en este planeta con estas condiciones de energía, con este sol, con estos genes, con esto. Y bueno, es un pensamiento que a mí me ayuda a tranquilizar las cosas, porque relativizas un poco. Sí, es también, suena muy místico, pero a mí que me encantaba hacer escalada, alta montaña, alpinismo, y me encantaba subir glaciares y subir montañas de 4.000 metros, sobre todo porque cuando llegabas arriba, que a veces pasabas por nubes, o sea, siquiera, pero es verdad, es que atravesabas nubes y cuando llegas arriba, de repente te notas que eres una hormiguita en medio de la inmensidad y te da mucha tranquilidad y mucha paz porque si yo soy una hormiguita, mis problemas son, vamos, una molécula de polvo en medio de la inmensidad. O sea, pues yo me imagino estar en medio del espacio, en medio de la nada. No es que seamos una molécula de polvo, es que, vamos, casi, existimos de casualidad, casi, ¿no? Y entonces es verdad que dices que ayuda mucho a centrar porque pues tenemos que aprender cuál es nuestro. Hasta ahora hemos sido muy antropocéntricos, ¿no? Tenemos a lo mejor que aprender cuál es nuestro papel en el mundo. Sí, sin perder el antropocentrismo, porque el antropocentrismo es lo único que tenemos. O sea, no podemos, todo lo que medimos, todas nuestras escalas, incluso las escalas más ecológicas del mundo, son antropocéntricas, han sido creados por una conciencia humana y no podemos escapar a eso. Entonces, a mí yo eso siempre lo salvo, lo respeto. Es decir.
Bueno, para este mundo, posible mundo que se nos avecina, tienes 3 cosas muy importantes en tu libro que destacas, que ahora me dirás si crees que son fundamentales o no para la sociedad. La educación, el concepto de comunidad, ya sea en familia, pero la idea de juntos somos más fuertes, ¿no? Y luego tienes un puntillo anarquista en ese sentido, como que las normas hay que cumplirlas, pero en determinados momentos tienes que tener claro cuál es tu conciencia, y lo que hay que hacer, ¿no? En determinados momentos hay que saltarse las normas. Me hace feliz que plantees y te hayas, en fin, focalizado tan claramente en eso. Sí, para mí es importante esos 3 elementos. O sea, hay una conversación entre uno de los personajes y su tutor, que ha tenido que hacer, en fin, no vamos a hacer spoiler, determinadas cosas, y te dicen, no, el problema es cuando lo que tienes que hacer te sitúa, incluso te convierte en un criminal, porque de acuerdo a las leyes, no solo a las leyes momentáneas que estén en ese momento, sino incluso a la opinión de los que te rodean, lo que vas a hacer es muy arriesgado, muy peligroso. Pero tú tienes que seguir a tu instinto, a tu sentido común, a tu creencia, ¿no? Que siempre está antes que esa creación de leyes. Y eso me parece, ese punto anarquista sí que está ahí en el fondo. Pero efectivamente yo creo que la educación lo es todo, ahí en la especie de personaje que creo que no sale directamente, siempre se le cita. Es como el plan Marshall de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, pues se habla de un plan Sharma. Después de la Tercera Guerra Mundial hubo un político hindú que consiguió, digamos, acabar la guerra y fue el padre de las nuevas Naciones Unidas, de United World. Y uno de los axiomas es la educación es lo más importante que tenemos, o sea, más importante que todo lo demás, que la industria, que el armamento, porque es lo que permite pasar, lo que permite pensar en un futuro, ir pasando de generación en generación determinadas cosas que nos vayan haciendo más fuertes, mejores. Entonces yo creo que sí, que ese es un principio básico. Y esto que te decía antes, de la comunidad en contra del individuo o del individuo en contra de la comunidad, es un tema que para mí ha sido básico, ¿no? Y lo ves en la política, lo ves en todas partes. Y esa es una de las grandes cosas que he querido poner aquí. Pues de todo eso va la novela, que no es poco. No sé si quieres contar algo más o que hagan preguntas si quieren. Pues la verdad es que... Yo puedo contar más cosas, pero como llevamos 46 minutos hablando de tu novela, bueno, 43. Sí, igual es un poco demasiado. No sé, que puedan preguntar cosas. O sea, la novela, yo quiero contar que tiene, para mí, la escribí pensando en muchas capas de lectura. Es decir, a mí por un lado quería hablar de todas estas cosas lingüísticas, pero no quería hacer un ensayo ni algo muy pesado. Entonces intenté dosificarlo a la hora de estructurar, decía, pues en este momento puede darse este trocito de información y se puede hacer referencia a esto. Yo quiero seguir escribiendo este mundo, desarrollarlo un poco más. Entonces este es un primer planteamiento. Luego hay mucha tela que cortar, como me dijo una de las lectoras, y espero poderla desarrollar en una segunda novela o incluso una tercera, no sé. Pero bueno, que tiene muchas capas de lectura y para mí es importante que el que quiera agarrarse a la acción y verlo como una novela de aventuras pueda hacerlo y se quede contento, y el que quiera usarla para tenga una mente más que le lleve más hacia el pensamiento, pues también tenga elementos que le den suficiente juego. Es que si a mí me preguntaran cuál es el género de esta novela, pues no sabría. A ver, es ciencia ficción, evidentemente, por el escenario es ciencia ficción y porque ocurre en el futuro, es ciencia ficción, pero lo que yo he dicho antes es un thriller, es una novela de aventuras, es una novela juvenil, porque los protagonistas son jóvenes de 17 años, 18 años, y que además sienten lo que sienten los jóvenes, ya no solo de amistad, sino primer amor, si me gusta, no me gusta, no sé si me gusta ella o me gusta él, o sea, que hasta eso lo planteas, ¿eh? Sí. El amor en todos los sentidos, y la lealtad al tutor, la relación con el padre, la madre, la familia, incluso no llega a ser bullying, ¿no? Pero en las típicas peleas del colegio, claro, como es el hijo de, pues no sé qué, pues no sé cuándo, o sea, todo, es que no se deja ni un detalle. Y los diálogos están muy bien escritos,
están muy bien escritos porque son muy veraces, o sea, tú realmente cuando los estás leyendo estás escuchando a los personajes, que eso es muy complicado. Y bueno, tiene muchísimos personajes, tiene desde mandos militares, profesores, expertos, de todo, tiene de todo. Incluso personajes muertos, que también tienen su papel. Y todavía ha habido personajes que se me han quedado en el tintero, ¿eh? Yo hice un desarrollo de personajes y luego me di cuenta que en él tiene un listado de personajes al final, donde te cuento un poco. Me di cuenta que había 2 o 3 que luego al final no salen en la novela, pero estaban planeados, estaban creados, ya estaban pensados. Claro, pero al final no me ha dado tiempo a meterla en esta novela. No, a ver, ni espacio, ¿no? Porque la novela tiene anexos súper interesantes sobre la guerra global, sobre las familias, sobre que le dan al final, pero vamos, la novela son 535 páginas. Entonces, bueno, si le pensáis puesto más personajes, pero podría ser los episodios nacionales de Galdós también. Sí, efectivamente, pero se lee muy rápido, se lee muy bien. Sí, se lee muy rápido. Además me ha enganchado, sabes que me la he leído de un tirón, lo sabes, y además se engancha y es una novela preciosa, con el final, y al final he llorado, sí, o sea, porque el final es muy bonito, es muy bonito. Yo creo que Julio se plantea muchas cosas, pero cree en la humanidad, en esta edad tecnológica, de IA, de domotización, de tantas cosas que pueden dar pánico, pero cree en la humanidad y eso se nota siempre en todos sus escritos. Creo en la humanidad por los defectos de la humanidad, es como hablaba también alguien. O sea, efectivamente no somos perfectos y la idea del malvado absoluto, de la corrupción perfecta, ¿no? La imperfección va a llevar a que eso falle de alguna manera, porque siempre vamos a fallar nosotros también. Y esa imperfección también es, en cierto modo, es positiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta, sí, también los que la lean, si luego quieren comentar cosas por internet y por comentarios, serán muy bienvenidos porque a mí me vienen bien, porque estoy trabajando en la segunda. Entonces, yo quería hacer un comentario más, y es que incluso los corruptos, los malos, tienen sus propias justificaciones. Claro. O sea, quiere decir, nadie dice, soy malo porque quiero ser malo. Bueno, sí, hay psicópatas por el mundo, ¿no? Pero quiero decir que yo lo que hago para mí es perfectamente, a ver, porque que tienen que morir no sé cuántos millones, pues da igual, porque hay como un bien, o sea, que todo el mundo encuentre su propia justificación. Eso es así. Todo el mundo. Somos tremendamente humanos, en ese sentido. A ver, ¿le pregunta? No, que en este mundo que está todo unido, ¿no? Que se crían en granjas y donde no hay como una herencia igual cultural de parte de tus padres, ¿en qué lugar deja eso a las religiones y la diversidad de religiones? Bueno, en ese tema no me he metido demasiado, eso es un tema para la segunda novela, porque sí que ha habido un retroceso en ese sentido de ese pensamiento místico religioso, pero sustituido, creo yo, por otro pensamiento místico humanista, digamos, ¿no? O sea, la religión tiene un componente cosmológico de por dónde venimos, desde quién nos ha creado, de todo esto, y luego tiene un componente ético, para mí, ¿no? Todas las religiones entran en la ética y en la moral, pero yo creo que las religiones toman prestado eso de la forma de ser básica del ser humano. O sea, nosotros somos monos muy violentos, jerárquicos, que nos hemos chafado la cabeza unos a otros para tener el poder, pero a la vez nos hemos ido dando cuenta de que juntos, de que no sobrevivimos si no estamos juntos. La tribu necesita colaborar y eso es la idea en el fondo que está en la mayoría de las religiones. La moral kantiana de no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y eso, para mí, en cierto modo, las religiones han sido un anticipo profético, si quieres, metafórico, poético, de una verdad que siempre se ha negado y se ha dicho, bueno, es que eso es buenismo. Pensar que el ser humano va a hacer esto por la comunidad, no, lo va a hacer por sí mismo y por sus hermanos y por sus hijos y por su tribu. No lo va a hacer por esto. Yo creo que a largo plazo puede que sí, algún día, dentro de miles de años, consigamos hacerlo hemos llegado a una forma de comprensión y de inteligencia y de organización que esa bondad religiosa no sea tal bondad religiosa, sino sea un imperativo científico casi, por decirlo así.
Pero no se mete, pero sí que se mete, muy sutilmente. Que no tanto no a nivel de religiones, sino a nivel de partidos. Porque tiene como el partido, entre comillas, universalista, y otro partido que no me acuerdo ahora exactamente, no lo tengo apuntado, pero ¿cuál? Unionista. Vale, entonces el universalista cree en la unión de todos respetando las diferencias de los demás. Y el unionista cree en la unión. Ya está. Entonces, Y es muy curioso... diferencias para construir un todo. Claro, y es muy curioso, pero los dos pretenden la unión. Solamente que uno aceptando las diferencias y el otro pasando por encima de las diferencias. Y hay un momento que dicen, pero es lo mismo, ¿no? Porque los dos quieren lo mismo, la unión, solo que cada uno por un camino. Sí, se supone, lo que pinta la novela, no entiendo dentro si es bueno o es malo, que después de la Guerra Mundial, en que ya desaparecieron las fronteras, porque el mundo es gobernado con 5 distritos continentales y 29 distritos, digamos, que sustituyen a los países. En la novela no se habla nunca de los países, se habla siempre de términos geográficos. Si tú dices los lagos de Plitvice, no dices los lagos de Croacia, dices los lagos de la cuenca continental del mar Adriático. Ya nadie habla de fronteras y habla de los antiguos países. O sea, también hay una realidad geográfica que, por desgracia, hemos olvidado, que ya nadie estudia geografía. Mi hija está ahora con geografía, está desesperada porque no tiene ni idea de nada. No sabe dónde está la península de Kamchatka ni cuáles son los países bálticos. Es algo escalofriante. Entonces, bueno, va por ahí. Claro, porque son como dos partidos, o sea, los dos quieren, es un poco como las religiones que quieren la paz, quieren el hermanamiento, creen en un Dios, ¿vale? 3 grandes religiones monoteístas que creen en un Dios, que alguien ateo podría decir, bueno, pues lo mismo, todos queréis la paz, todos queréis el amor, todos queréis... Y alguien ateo podría decir, bueno, queréis lo mismo, ¿no? Pero cada uno desde una perspectiva diferente. O sea, que no se llega a meter, pero sí que deja caer ahí esa frasecita, ¿no? Sí, yo creo que las religiones para mí son una cosa que va a ir evolucionando y se va transformando en un espiritualismo humanista. Si me preguntas a mí, no quiero decir que eso es lo que esté en la novela, ni lo que vaya a estar. Sí, pero se intuye. Pero va por ahí un poco la cosa. Julio Salvatierra deja siempre muchas huellas suyas por ahí. Y muchos cabos sueltos. Sí, muchas por ahí. A ver. Esto es rápido. Si la sociedad que se plantea es como más de comunidad y del bien de toda la gente y de tal y cual, como sociedad, ¿qué percepción tienen, por ejemplo, de una relación romántica? Porque eso siento que es muy individualista y muy de yo quiero con esta persona y no se concibe una familia. Entonces, pues, el tema del amor y tal y cual, si lo conciben, no lo conciben, siempre es en sentido de grupo. ¿Tú qué has sacado en claro de la novela? ¿Yo? No, yo tengo mi idea, pero... Sí, yo tengo mi idea. A ver, pues como somos humanos, evidentemente nos sentimos atraídos por la gente porque somos seres sociales y entonces necesitamos relacionarnos. Pero es algo como muy fluido, es algo como muy... pues no sé, como... Sí, como muy fluido, como necesito ahora que no quiero estar sola o tengo una relación romántica, es todo como muy libre, ¿no? Sí, se plantea la novela también una cuestión social que está pasando ya hoy día, que es el desligamiento, la separación del sexo de la reproducción, ¿no? Cada vez parecen más separados. Entonces, y más con la novela en que de repente los hijos se pueden tener de forma anónima, digamos, o sea, toda la gente dona sus gametos y hay un sistema que primero también, y eso es otro de los temas que tiene mucha tela que cortar ahí, puede que estén haciendo una pequeña selección genética de esos gametos para emparejar los que vienen bien con los que no vienen bien, y eso va a dar cola para las siguientes novelas, pero aquí está simplemente apuntado. Pero es verdad que el sexo se ha hecho mucho más amplio. Demian, que es familia y tiene su referencia de padre y su referencia de madre, pues entiende más la relación en ese, pero dice los SOS son mucho más, se tocan mucho más, que tienen otra relación y son más promiscuos, más liberales que yo, por ejemplo, eso le asusta. Entonces hay una visión también que puede ser literaria si quieres, simplemente llevado por lo que está pasando muchas veces hoy día, los tipos de familia que no son para nada los tipos normativos,
que están cambiando y que están dando lugar a muchas formas que nos podemos estar en este momento acostumbrando, ¿no? Y que puede que sea así. Si de repente el sexo se desliga de la reproducción, pues claro, da igual que tú tengas una relación con cualquier persona o tengas la orientación que quieras, ¿no? Entonces eso se apunta ahí como una posibilidad, no se entra tampoco a valorarla ni juzgarla. Sí, pero al final se sustituye un poco el amor, se sustituye por la lealtad y la amistad, un poco. En los personajes que hay aquí, En los que tienen personajes. esa relación, sí, es verdad. Sí. O sea, los que tienen una relación, que han sido Capek y la profesora, pues sí. Lo que pasa es que ellos también han tenido una vida muy especial, los dos son astronautas y no han podido estar juntos, cada uno está en la punta. Y eso se relativiza mucho. Sí, Sí, porque ellos, a ver, los que quieren ser astronautas, los que van allí quieren ser astronautas y van a estar mucho tiempo solos en el espacio, ¿no? Y entonces, pues sí que evidentemente son seres sociales que les gustan estar juntos, pero como el espacio, que eso también lo dejas caer, el espacio es muy duro, es muy, muy, muy duro vivir en el espacio, necesitas siempre ayuda, vale más la lealtad, el saber que alguien te va a poder cubrir las espaldas, que te va a poder salvar la vida, que va a estar ahí cuando lo necesites, que no te va a dejar tirado, que la relación de atracción amorosa de una noche. que no se niega, que es perfectamente Sí, aparece, posible y creo aparecerá. que en una línea aparece. Y en Sí, otros sí, no, pero aparece. aparece, también aparece. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo, más que una pregunta, es una observación, porque, y de hecho, te estaba escuchando y hasta me dio escalofrío, porque es muy curioso ver cómo diferentes autores de ciencia ficción han planteado lo de las granjas humanas. En unas que sí son, por ejemplo, en Matrix, que es la que se me viene ahorita a la cabeza, eran completamente manipulación genética y se mezclaban los genes y tal, y se ponían y se fecundaban, y uno se desarrollaba como un globito. Pero no es la primera vez que se plantea, y tú te pones a pensar, tipo Julio Verne, tipo ciencia ficción, ¿será que realmente se va a hacer el futuro genético del ser humano? Pues no lo sé, yo no lo sé, eso sí que es una aventura científica. Es verdad que yo creo que eso tiene origen en esa doble composición del ser humano individual. Tenemos un cerebro que no tiene ningún otro animal, con un córtex brutal que le permite hacer muchas cosas y le permite asociarse de una forma social que tampoco es natural. O sea, es natural en las hormigas o en las abejas, pero en nosotros no. Entonces de esa doble composición surgen periódicamente esas fantasías científicas que se plantean cómo podría ser si extremamos la parte social del hombre, ¿no? Y eso normalmente han sido distopías, han sido escritas por escritores occidentales que han visto en eso terrible. Y yo no sé si... O sea, yo aquí lo que pinto intento hacerlo de una forma que no es tan negativa, es decir, porque parte de la necesidad de educar a los niños de una forma... bueno, tenéis que leeros el anexo de por qué, cómo se explica el proyecto que empezó a liderar esto, cómo se educa a los niños neurocientíficamente desde que son embriones, ¿no? Y bueno, se plantea que las familias tampoco han sido capaces a lo largo de la evolución de la humanidad de dar a los niños toda la atención y todo el cuidado que se necesitaba, porque no es posible. Y se plantea un sistema que utópicamente pudiera conseguir. No dice que lo consiga, y además empieza a poner, desde que uno empieza a imaginarse todas las posibles desviaciones de ese sistema, y claro, se le pone la piel de gallina. Claro, pero ahí está pronto. En el anexo, tiene un anexo, el 3, la disminución de la importancia de la familia biológica, y bueno, son todos datos ficticios porque son del futuro, excepto uno que dice, si en 2020 la infertilidad en parejas era ya del 17%. O sea, es verdad que cada vez hay más datos de infertilidad pues por la vida que llevamos, de estrés, de trabajo, o sea, ya no solamente que se esté retrasando la edad de nacimiento de los hijos porque primero hacemos nuestra carrera profesional, no, sino sencillamente porque incluso aunque seas muy jovencita, yo conozco varios casos, pues eso, del estrés y el ritmo de vida que llevamos. Pero esto, mira, Rice Burson, que algunos aquí también lo conocen, en su ensayo Postglobalismo, pues contaba que también es verdad que hay una superpoblación y que entonces toda la ideología en contra de la familia
pues que también va en esa dirección. Si hay una superpoblación, pues muchas de estas ideologías de no, a ver, que no quiero que se me entienda mal en ese sentido, pero evidentemente dos personas del mismo sexo no pueden procrear, ¿no? Pues vamos a dar alas a todo esto porque también es una manera de disminuir la población. Él lo dejaba caer en su ensayo, ¿no? Pues todas las medidas en contra de la familia como tradicionalmente la hemos conocido, pues que también es una medida. De hecho, bueno, en China estuvo regulado, no podías tener más de un hijo por el régimen comunista. O sea, se ha regulado la natalidad para controlar la superpoblación. Sí. Entonces, sí. esto es verdad, no es ciencia ficción, y pone más la piel de gallina porque esto ha sido realidad, ¿no? Pues eso en China, que por eso hay tantas niñas en orfelinatos, porque si solo podías tener uno, pues te quedabas al niño, que podía tener derechos el día de mañana, y la niña la dejabas abandonada. Sí. Pues eso. ¿Alguna pregunta más? En lo que has dicho respecto a las granjas humanas, es que de algún modo, por lo que es la independencia, por lo que tú también, un poco aunque no he leído la novela, tiene pinta de que dejas que caer, estamos ahí, solo que lo ignoramos. Hombre, yo no sé, todavía creo que estamos lejos de esa posibilidad, pero bueno, es una posibilidad que me servía también para plantear esa dicotomía, ese extremar, digamos, ese conflicto entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces me inventé esa historia, cogiendo evidentemente cosas de otro tipo de ficciones, de Un Mundo Feliz y demás, para preguntarme hasta qué punto podríamos conseguir convertirnos en seres más sociales sin perder la libertad y la individualidad, ¿no? También hay una cuestión política ahí de la meritocracia, de cómo se valora el mérito personal y todo eso, porque, por ejemplo, una de las Soch le dice a Demian, es que creerse excepcional es una cosa éticamente monstruosa, es una falta de respeto para todo el resto y es potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, yo no pretendo, ni siquiera si me preguntas a mí, no sabría responderte cómo me posiciono, simplemente utilizo la ficción para plantear cosas, ¿no? Sí, es un poco como el mito de la caverna. Un poco como en el mito de la caverna, desde atrás, y cuando miras, descubres lo que es el mundo. Claro, pero se mueve. Él dice que no se posiciona, pero en cierto modo, quien le dice lo de considerarse un excepcional es como terrorífico, es un Soch que ha sido criado en una granja, ¿vale? Que luego aprende también. Pero el que ha sido criado en una familia que se ha elegido genéticamente sí que puede ser excepcional porque es único. O sea, yo creo que en el fondo sí que crees que los seres humanos somos únicos y especiales y que evidentemente si nos crían en granjas no vamos a poder ser excepcionales porque vamos a ser como clones. Claro, eso es lo que, de eso va la novela. La novela va de que Demian no debería estar ahí porque en la sociedad súper informada y súper tal, desde embriones ya se hace un dictamen genético de las propiedades, de los caracteres que va a tener ese hijo y se desaconseja. A Demian le han impedido, le han bloqueado, desde siempre han dicho tú no tienes el carácter ni la genética adecuada para ser astronauta, no puede ser, y sin embargo él lo ha conseguido por cabezonería y porque le ha ayudado a su padre, ¿no? Entonces, ese es eso que os digo de que quiero plantear problemas, no solo resolverlos, ¿no? O sea, hay que encabezonarse porque somos cerebros pensantes, somos humanos y hay que a la vez encontrar la forma del bien común. Dime una cosa, habéis dicho que vais a hablar de algo de las tierras raras, que habéis estado de excursión. Sí, sé que se de viaje. Sí, a ver, cuéntalo un poquito, que sí, nos dejan hasta las 9, nos dejan. Bueno, es que cuando yo empecé a escribir la novela, hice la estructura y tal, pues ya, en fin, si buceas un poco en las cuestiones de física y de tal, pues te das cuenta que las nuevas tecnologías de informáticas y tal, pues necesitan muchos minerales raros que no son habituales, están las tierras raras, pero no son las únicas, son lo que llaman las CRI, las Critical Raw Materials, los materiales críticamente, geopolíticamente son, y ahí no están solo las tierras raras, los dos tipos, sino hay muchos más. Y yo estaba muy contento de esto porque era lo que daba sustento, digamos, a la idea de la minería exoterrestre, que es un poco donde están en ese momento, o sea, la expansión, como ya no hay suficientes minerales de determinado tipo
en la Tierra pues están empezando a buscarlos en los asteroides y en los planetas rocosos y en los satélites de los planetas. Y bueno, luego salió Donald Trump con esto de Groenlandia y de las tierras raras y no sé qué, y me chafó la esta. Dije, mira, creo que lo voy a pensar y ahora ya lo habla todo el mundo. Pero bueno, casualmente este verano con la familia me fui a Groenlandia y bueno, ahí saqué un post sobre las tierras raras, porque en Groenlandia se ha encontrado el mayor proveedor de tierras raras, algunos es China en este momento, y algunos dicen que lo que la administración Trump busca en Groenlandia son que varios informes de varias grandes industrias han detectado que las posibilidades de que haya grandes yacimientos de tierras raras en Groenlandia son más altas de lo que se había creído. Y bueno, simplemente lo que pasa es que excavar en Groenlandia pues es muy complicado porque hay 2 kilómetros de hielo encima de la roca. Y bueno. Pero bueno, ¿alguna pregunta, observación, comentario más? Bueno, todo esto nos lleva a algo que quizá he pensado muchas veces. Bueno, alguna vez unos monos que estaban en África y iba cambiando el paisaje y no tenían comida, empezaron a hacer cosas distintas para conseguir comida, algo que hasta ahora no habían hecho, pero su objetivo era animal, era conseguir comida. Entonces, entre vuelta y vuelta, se fueron transformando en humanos. Y ellos buscaban su bien como lo entendían ellos. Nunca se imaginaron que un día a un humano le iba a gustar mirar con un telescopio al espacio, o escribir libros, o leer libros, o jugar al ajedrez y disfrutar de jugar al ajedrez. Todo eso es imposible que lo pensaran los monos. Entonces, a lo mejor nosotros estamos en algo parecido. Estamos yendo de ser humano hacia hacer algo distinto que está más allá, y esto tan desconocido que no nos imaginamos cómo es, puede ser que nos parezca malo porque no es nuestra costumbre, pero no sabemos. Vamos. Bueno, sí, algo de ese pensamiento hay también en la novela. O sea, yo creo que los monos son capaces también de pensamiento de abstracción, y que eso viene de nuestro cerebro, que fue produciéndose por mutaciones genéticas. O sea que ya los primeros, en esos primeros estaba la semilla de lo que luego iba a poder ser en cuanto tuviéramos un poco más de tiempo y el trabajo se repartiera y todo eso. Pero efectivamente constituir una sociedad de miles de millones de personas en un planeta, esto es un reto muy, muy grande, que supera el reto de la tribu y del planeta y del país y de la... Entonces, no sé si hay que convertirse en algo distinto y tampoco sé en qué hay que convertirse. Pero bueno, a mí de todas las películas sobre la inteligencia artificial que se han hecho, la que más me gusta es la de Steven Spielberg, AI se llama, porque en ella justamente la inteligencia artificial no se la ve como algo negativo, sino se la ve como el depositario justamente de todos los sueños, de todas esas aspiraciones que tiene la humanidad y que no llega a cumplir porque somos cuerpos necesitarios. Entonces, si tú nos quitas la civilización, volveremos a ser monos en un mes. Si quitas todas las comodidades que tenemos, eso yo no tengo duda. Pero a lo mejor esta evolución cultural que ha ido sedimentando y dejando ahí pozos y pozos y pozos y transformando la realpolitik en algo, pues bueno, de alguna manera hay que acumularlo, y a lo mejor, planteaba la película, la inteligencia artificial se convierte en la suma de la conciencia de la humanidad que te permite esto. Eso sí que es una obra de ciencia ficción, pero bueno, es un pensamiento también. De todos modos, no vamos a hacer spoilers porque hay una cosa súper interesante en la novela que no vamos a destripar, no se puede decir porque... Eso lo cambia todo. Sí, que lo cambia todo. Por eso digo que es una novela, a pesar de todo lo que hemos hablado, que vale la pena leer, tiene un ritmo trepidante, pasan muchísimas cosas, empatizas con los personajes, a otros los odias. Sí, está bien. Bueno, los odias, sí, los odias. No hay dices. Sí. Bueno, no, hay momentos que dices, bueno, puede ser... Porque es que está muy bien, o sea, es suspense, o sea, tiene mucho suspense, tiene misterio, tiene acción, tiene aventuras,
tiene la mirada de un joven que se enfrenta al mundo, que quiere encajar, que quiere formarse su vida por él mismo. Siempre ha estado a la sombra de su padre, porque su padre es una persona muy importante y quiere ser él mismo, ¿no? Quiere encontrar su propia personalidad, su propio sitio en el espacio. Y bueno, efectivamente tiene muchas lecturas, pero todas juntas son una gran novela. Así que enhorabuena, Julio, por la novela. Bueno, y si alguien no la ha comprado todavía, porque cuando he llegado ya estaba aquí con una cola de firmas, pues la tenéis ahí, la podéis comprar y os la puede firmar, la novela. Muchísimas gracias por venir a Valencia. Siempre es un placer tenerlo aquí. Que escriba muchos libros para que venga muchas veces. Sí, sí, nos juntemos. Oye, ¿nos podéis hacer una foto? Que no creo que no tenemos ninguna.